varias entrevistas, ¿eh? Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Estamos preparados para llevarle la entrevista con nuestro experto Julio Rivera Clavería. Y esta mañana hablaremos y abordamos el tema que se encuentra en boca de muchos de los ciudadanos, el mal estado de las carreteras, los contratiempos además que sufren muchas personas que viajan diariamente por las diferentes vías de nuestro país. Licenciado Rivera Clavería, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su análisis de la situación vial de nuestro país? Primero, la realidad es que la red vial del país se ha hecho un desastre. Si no se ha trabajado en ninguna carretera durante aproximadamente 3-4 años, lo que ha hecho que se deterioren cada vez más. Y el problema no es ese, es el costo de la rehabilitación o de la reconstrucción va a ser sumamente alto. Por lo tanto, yo creo que fue una irresponsabilidad no haber tenido un plan para ponerlo en marcha a partir de la toma de posesión del actual presidente y comenzar a solventar un problema que está afectando no solo a los guatemaltecos comunes y corrientes que nos movilizamos en las diferentes carreteras del país, la economía sobre todo, el transporte urbano, el transporte de mercadería, la industria, el comercio, la agricultura y los guatemaltecos que también salimos a hacer turismo recreativo. Hoy se nos complica porque un trayecto que usted se tardaba normalmente 4 o 5 horas, hoy lo está haciendo en 8 o 9 horas. No puede ser. Aquí estamos hablando de situaciones que van a derivar en consecuencias y que ya las estamos viviendo. Por ejemplo, lo que muchos comentan es el sector turismo, que se ve afectado, pero hablamos también de la economía, cómo estos vehículos de transporte pesado que viajan han tenido problemas para llevar la diferente mercadería a los puntos donde debe ser entregada. Esta es una pérdida económica para el país. Pero no solo es una pérdida económica el problema del mal estado de las carreteras. Aparte de eso, el costo del transporte se incrementó y ese costo se le traslada al consumidor o al comprador en todo caso, cuando se habla de mercadería. Por lo tanto, es un tema de fondo. Mire, y lo que a mí me resulta inaudito, de verdad, y que además lo acabo de escribir en el Twitter, es cómo es posible que encima de que las carreteras estén hechas un desastre, que este ministro no sirva absolutamente para nada, todavía estemos iniciando una carrera ciclística en el país. Y decir, ¿cómo? Si uno va en la carretera y uno tiene miedo de irse en un hoyo porque va a partir el carro, entonces digo yo, bueno, entonces ¿cómo se va a desarrollar toda una carrera ciclística cuando se pueden matar? Porque los hoyos son inmensamente grandes. No tiene lógica. Para mí todo lo que está sucediendo hoy en el país, especialmente en el ámbito de las carreteras, no tiene ninguna lógica. Yo creo que hay que forzar a que el ministro tome decisiones, que saque a las licitaciones y las cotizaciones necesarias, siempre con la transparencia debida, para que podamos tener carreteras decentes. Y usted mencionaba un punto que es importante, el turismo. El turismo se ha venido a la baja, simplemente porque la gente no quiere venir a sacrificarse pasando hoyos por las carreteras, sino que lo que quiere es tener carreteras expeditas, carreteras libres que le permitan llegar de un punto a otro con mayor facilidad y poder disfrutar. Pero en este turismo. caso usted menciona los agujeros, pero si vamos al Atlántico hay por lo menos de 2 a 3 horas que esperar por los trabajos de ampliación, trabajos que son interminables. Esto lleva más de un año. ¿Y cuánto más deben soportar las personas que viajan por la ruta al Atlántico para que estos trabajos finalicen? Pero nos vamos al lado del Pacífico. La carretera por Retaluleu está hecha pedazos prácticamente. Las personas que viajan de día deben de tener mucha precaución, pero quienes viajan de noche están expuestos a una tragedia. Hace días ocurrió también un hundimiento en esta carretera al Pacífico. El sector privado de este sector se unió para poder instalar el puente Bailey y facilitar también el transitar del transporte pesado que ya tenían inconvenientes para llegar a la frontera con México. Pero no solo eso, esto le produce otros problemas, Y es que efectivamente, cuando las carreteras están en tan mal estado
las estructuras criminales, las bandas criminales aprovechan para poder hacer atracos en estos lugares, porque usted tiene que pasar sumamente despacio. Por lo tanto, se convierte en un arma de múltiples filos, al final, el mal estado y el pésimo estado de las carreteras. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, hay que hacer una exigencia al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas para que cumpla con su trabajo. A mí me resulta inconcebible que después de 2 años de estar sentado al frente de ese ministerio no haya ni la más mínima solución absolutamente para nada. Yo camino las carreteras del país y me voy por tierra, y en muchos de los casos, déjeme decirle, es tedioso, lamentable y es complicado el poder ir a dar una conferencia a cualquier otro departamento porque el estado de la carretera no lo permite. ¿Vamos de retroceso con el tema de carreteras? Yo diría que sí, yo diría que va a haber que hacer un esfuerzo efectivamente para revisar qué es lo que tenemos que hacer. Algunas personas apuestan por las alianzas público-privadas, como el caso de VAS, que ha solucionado de alguna manera la ruta desde Naciones Unidas hasta Carretera del Salvador. Pero yo creo que debería de irse hasta el Atlántico para poder ir solucionando estos problemas. Otra solución es el anillo metropolitano y el anillo nacional. Desde luego, no importa, aunque tengamos que pagar los peajes, pero que efectivamente tengamos carreteras de primera. Las carreteras en el mundo desarrollado y más o menos desarrollado hoy, usted paga su peaje. Usted va a México y usted puede manejarse en dos vías distintas. Una, en las carreteras en donde usted paga su peaje y que son vía libre, y las otras, las carreteras secundarias, que son las estatales, que son las que el Estado les da algún tipo de mantenimiento, pero que no tienen el nivel de las otras carreteras. Por lo tanto, yo creo que hay que apostar a los cambios y desde luego esto incrementaría el costo para todos los guatemaltecos en podernos movilizar. Pero los que tengan los recursos o que tengamos los recursos y podamos pagarlos, pues nos movilizaremos en este tipo de carreteras, que yo creo que al final, como usted ve, la carretera para Escuintla, ese tramo de la autopista es magnífico. Es magnífica, aunque hay que revisar precisamente la forma en cómo se otorgan esas concesiones. Yo creo que tienen que ser transparentes, porque aquí el objetivo tiene que ser beneficiar a la población. Y este tipo de situaciones no solo afectan la vida del ciudadano, el desarrollo del país, la economía, la pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque vemos las carreteras que transitamos, las más conocidas, pero hay otras rutas como que están alejadas, que nadie se preocupa por ellas. Por ejemplo, hay un trayecto que tiene más de 4 años de estar en malas condiciones y nuestros amigos televidentes lo han reportado en múltiples ocasiones. Es el que comunica hacia La Máquina. Existía carretera asfaltada. Después comenzaron los trabajos, quitaron el asfalto, ahora es una carretera de tierra con hundimientos, con una complicación de pérdida de tiempo en un trayecto que antes hacían en 30 minutos, ahora se tardan hasta casi 1 hora para poder llegar. Pero eso, digamos que esta es un buen ejemplo en el área de la costa sur, pero váyase usted al occidente y manéjese usted de Huehuetenango cabecera para Varías, y lo que hacía usted en 2 horas, hoy se está echando 6 horas. Es decir, se ha complicado el país en el tema de carreteras. Y de esas carreteras que son carreteras de segunda, hay que darles mantenimiento, porque sirve para que los guatemaltecos trabajadores saquen sus productos a la venta y para que la gente se pueda movilizar, comerciar y a tener una vida mucho más de más acceso a la familia y a todos lados. Yo creo que es sumamente importante que solucionar el problema de las carreteras. Usted muy bien lo decía, es un problema grave que está afectando la economía del país y que no exigimos que se resuelva. La economía de los países gira alrededor también de las buenas carreteras. No solo se necesita certeza jurídica, eso es parte importante, la certeza jurídica, la seguridad, etcétera. Pero las comunicaciones, pero las buenas carreteras son vitales para que se pueda desarrollar un país. Y si no las tenemos, ¿cómo movilizamos la mercadería? No tiene lógica. No puede ser posible que en el siglo XXI nosotros sigamos
que es un siglo tecnológico de comunicaciones y de información, nosotros sigamos funcionando como en el principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con instituciones de la misma naturaleza, no puede ser, es inconcebible. Hoy el mundo exige de los funcionarios y exige de los gobiernos practicidad, solucionar los problemas de la gente. Vimos el caso de Civinal en San Marcos, que recientemente fue habilitado el paso. Un mes tardaron las autoridades en poder habilitar nuevamente el tramo, y también la complicación que tenían las personas que utilizaban un cable, una especie de canopy para trasladar los productos. Y ahí también se incrementó el costo del quintal de maíz. La venta de productos básicos tenía un incremento por esta situación. Una carretera en mal estado, completamente incomunicados, y viene a afectar directamente a los más necesitados. Y déjeme decirle algo, no es un problema de dinero, porque el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas tiene los recursos necesarios para sacar las licitaciones, las cotizaciones, y ahí está el dinero. O sea, lo que ha habido es una falla en el ministerio, independientemente de los temas que puedan haber habido de corrupción en el tema de carreteras. Yo creo que se hubiera podido trabajar en carreteras de segunda o en algunas carreteras para ir solucionando el problema y no dejar que el deterioro llegara a los niveles que está llegando, porque como usted muy bien lo dice, el problema es que se afecta normalmente a la gente más pobre, porque la industria y el transporte lo que va a hacer es trasladarnos a nosotros el costo de ese incremento por el mal estado de las carreteras, porque ellos tienen que cambiar llantas, tienen que comprar repuestos porque se les parten sus camiones, y eso nos lo trasladan a nosotros y nosotros lo tenemos que pagar porque tenemos que comer. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad que no se solucione un problema que es ingente, que es necesario, que es vital, que es fundamental para la gente en el país. ¿Qué se debe trabajar en estos momentos en las carreteras? ¿Qué es lo primero que debe hacerse? Porque si vamos al Pacífico hay problemas. Al Atlántico está la construcción que a simple vista pareciera que no avanza por la misma estructura del terreno, porque hay deslizamientos, la lluvia que ha estado afectando. Vamos hacia el occidente, tenemos el problema de Chimaltenango, donde los terrenos no han sido cedidos todavía. Hay una carretera, pero no se puede transitar, la carretera alterna. Yo creo que hay que priorizar. Hay que priorizar qué es lo más importante en el tema de carreteras para el desarrollo del país y para la economía del país. Sobre esa base, usted tiene que invertir, meter los recursos necesarios, sacar las licitaciones o las cotizaciones para que esto fluya, uno. Y en segundo lugar, yo creo que no hay que echar en saco roto las carreteras de segunda, las carreteras que sirven para que la gente pueda sacar sus productos de las aldeas, de los caseríos y de los municipios más alejados del país. Y en tercer lugar, entender que si no tenemos carreteras decentes, carreteras que sirvan para el transporte, para la economía del país, este país no va a salir adelante. Al contrario, cada vez se nos va a ir más complicando las cosas y el precio lo vamos a pagar los guatemaltecos, no lo van a pagar el ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, lo pagamos nosotros porque nosotros pagamos el incremento de fletes, nosotros pagamos el incremento de los productos y nosotros pagamos el incremento de combustibles y el incremento en tiempo. Vamos inmediatamente a la zona 13, ahí se encuentra Freddy Muralles y nos tiene detalles de un hundimiento que ha ocurrido en la vía pública. Precisamente hablamos de este tema del mal estado de las carreteras. Freddy, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Nos hemos trasladado nosotros hacia la zona 13 de la ciudad de Guatemala, específicamente en la segunda calle a un costado de la Avenida de las Américas. En este lugar, pues, varios usuarios reportaron esta situación que ustedes ven en pantalla, que está afectando la movilidad vehicular acá sobre la segunda calle. Sin embargo, pues, queremos comentarles que estos son trabajos que está realizando la Municipalidad de Guatemala de mantenimiento a los drenajes en este lugar. Vean ustedes,
es un agujero bastante profundo y por supuesto se encuentra casi que a mitad de la calle, por lo que los vehículos que transitan en este sector pues tienen cierta dificultad para poder movilizarse y pues por supuesto está debidamente identificado para que las personas que transitan acá en este sector pues no se vayan en este agujero de bastantes proporciones. Esto pues con el fin de dar el mantenimiento también a todas las tuberías que se encuentran en el sector es que se está haciendo estos trabajos. Se espera que en el transcurso del día pues ya se puedan terminar los trabajos de limpieza y de mantenimiento para que por supuesto todas las personas que residen por estos sectores o que transitan en estos sectores de la zona 13 sobre la segunda calle pues tengan la movilidad completamente libre y sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues sí, por el momento le rogamos a todas las personas que pues transitan por estos sectores que tengan la prudencia del caso, ya que es un agujero bastante pronunciado, bastante ancho también y con una profundidad bastante marcada que se encuentra en este lugar y pues es bastante importante resaltar que las personas curiosas que transitan por este sector pues que eviten acercarse a la orilla para que no tengan ningún inconveniente de caerse. Vean ustedes, pues ya están colocados unos jerseys acá, una cinta también roja que pues indica el peligro en este sector para las personas que transitan en este lugar y que por supuesto a lo largo de este día pues ya se va a poder terminar con estos trabajos de limpieza por la segunda calle de la zona 13. Estas imágenes de mi compañero Brandon Galeano pues son las que le trasladamos hacia sus hogares a través de la señal de los canales del grupo Albavisión. Soy Freddy Muralles y con esto pues yo me despido desde acá de la zona 13. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a Freddy Muralles por la actualización de lo que está ocurriendo allá en la zona 13 capitalina. Retomamos este tema de las carreteras en mal estado y compartiendo una experiencia que recientemente tuve, viajé hacia Cobán, Alta Verapaz. Regularmente uno se tarda 4 horas. 4 horas. Era lo normal, pero me tocó vivir en carne propia lo que muchos guatemaltecos sufren diariamente. Un deslizamiento en el kilómetro 122. Se tardaron casi 3 horas en movilizar el deslizamiento, en quitar la tierra que cayó y prácticamente desesperación de los automovilistas. Y esto es el día a día en las diferentes carreteras. Usted viajó también a San Marcos, me comentaba, 9 horas. 9 cuando horas. Regularmente son 5 horas. 2 horas para pasar Chimaltenango, en la que efectivamente ya el Congreso está viendo la posibilidad de expropiar los bienes en razón de utilidad y necesidad pública, que es lo correcto. La gente que no quiera vender hay que obligarla a que tiene que hacerlo. No hay vuelta de hoja. Es que esta es necesidad. Esto es una necesidad, esto es de beneficio para el país y se le pagará al precio comercial. Y después me tocó de Quetzaltenango para San Marcos, como 4 horas también, porque lleno de hoyos. O sea, es muy difícil poder viajar en las circunstancias que las carreteras están. No se puede, mire, de verdad, es una tragedia. A mí que me toca aquí ir a dar conferencias, uno lamenta el estado de las carreteras. Y no solo ese, el daño que se le hace a los vehículos, porque ¿quién le paga a usted una llanta? ¿Quién le paga a usted todos los shocks? ¿Quién le paga todo su tren delantero si lo destroza en una carretera? Nadie, absolutamente y digamos que nadie. Estos son los daños económicos, pero Sí, cuando materiales. hay accidentes como consecuencia de algún agujero por esquivarlo, porque estas situaciones son normales. Un automovilista va y ve un bache, trata de evitarlo, pero si viene otro conductor, ahí es donde ocurren los percances. Y otra situación, licenciado Rivera Clavería, es que no existe señalización aparte. Nuestras carreteras no tienen esos reflectivos que nos indican por dónde va la cinta asfáltica. No tiene absolutamente nada en ningún lugar, ni señalización de hacia dónde hay que ir. Es decir, no puede ser. Por eso yo le decía al principio, estamos en el siglo XXI, en la revolución tecnológica de las comunicaciones y de la información, y nosotros todavía estamos en el siglo XIX, finales. No puede ser. El país tiene que cambiar en función de todos los guatemaltecos, y eso es lo mínimo básico, la señalización del país para efectivamente. ¿Cómo hacen los turistas para poderse movilizar si alquilan un carro en este país? Imposible. Tienen que ir preguntando a cualquier persona en el camino. No puede ser.
Y entonces yo le decía, yo creo que hay dos temas que son fundamentales: el anillo periférico nacional y el anillo metropolitano. Y si hay que darlos en concesión, pues que los den en concesión, ya sea a empresas extranjeras, transnacionales grandes que efectivamente lo puedan construir, porque nos van a solventar un problema de fondo. No puede ser posible que nosotros sigamos con el mismo sistema vial del siglo XX, es decir, sin posibilidades de poder mejorar. Yo estaba leyendo que Odebrecht, en lugar teníamos la carretera de Cocales para la frontera, que iba a ser de 4 carriles, y ahora va a ser de 2 carriles. No puede ser. Tenemos que buscar alternativas para dejar solucionado todos estos problemas, pensando en las generaciones del futuro. Uno va de salida de la vida, pero los jóvenes van a tener una Guatemala con carreteras para carruajes en lugar de vehículos. Y esta situación, ¿cómo nos pone en relación a los países de Centroamérica? Hablando de nuestros más cercanos, El Salvador, Honduras, también Costa Rica, Panamá, que ofrecen otro tipo de infraestructura, pero también están atrayendo turismo. Yo creo que estamos en gran desventaja. En relación a Costa Rica estamos en desventaja, en relación a Panamá, en relación a la misma Nicaragua estamos en desventaja, porque ellos están ofreciendo algunas ventajas a inversores extranjeros y nacionales de Guatemala, que efectivamente les da la certeza de que pueden invertir su dinero, que va a regresar nuevamente su inversión y su ganancia, pero que tienen carreteras, que tienen certeza jurídica, que tienen seguridad y que tienen sobre todo el apoyo del gobierno para sacar adelante el país. Licenciado Rivera Clavería, leemos mensajes de nuestros televidentes que se han comunicado al WhatsApp 5691-7782. Gracias a todos por comunicarse esta mañana. Buen día. Es lamentable que nuestra ruta del Polo Chic esté en pésimas condiciones. Cuando se hacía 2 horas a Cobán y ahora se hacen 5 horas. Esto es entre la ruta de La Tinta y Tucurú, ruta 7E. Favor publicar y que lleguen a los ministros, diputados, hasta el presidente. Funcionarios no pasan acá, solo vienen en tiempo de política. Gracias, excelente día. Estaré pendiente de esta noticia a la brevedad posible. Este es un camión que se accidentó por el mal estado del camino. Vea esta situación. Lo que sucede es que nuestros políticos también viajan vía aérea y esto los hace no darse cuenta de la realidad de las carreteras de nuestro país. Pero aunque usted viaje vía aérea, la lógica le dice a uno que efectivamente en este país usted, sabiendo que los inviernos son copiosos, que los inviernos producen deslaves, derrumbes, inundaciones, usted tiene que tener un plan de contingencia y tiene que tener un fondo reservado para cubrir todos estos problemas, porque se vienen cada año. Lo que pasa es que cada año nos vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y no aprendemos la lección. Nunca se aprende. Leemos más mensajes de nuestros televidentes y seguimos analizando las opiniones que llegan a nuestra bandeja de WhatsApp. La carretera está pésima después de la autopista, desde Escuintla hasta Tecunumán. Es urgente la reparación para evitar muertes y materiales. Y daños materiales. Y daños materiales, por supuesto. Y este tramo carretero malísimo hacia la frontera con México. Deberían de darse una vuelta por la carretera de Quiché a Chicamán o de Chicamán a San Cristóbal. Gracias por su mensaje. Buen tema de las carreteras. Ojalá que lo arreglen. Es urgente. Lo más terrible es para los enfermos que son trasladados y van golpeándose. Otro de los mensajes, por favor, que mencionen el área del Polo Chic, carretera abandonada. Gracias y buen día. La carretera de Progreso a la frontera está intransitable, ya no hay puntos buenos. Urge que arreglen y es internacional. Amigos de Telediario, buen día. Es que si todas las carreteras las privatizan, siempre se incrementan los precios de todo producto. Y otra cosa, que los peajes son muy caros. Carretera de Chicamán-Quiché, la cruda realidad del pésimo o las pésimas condiciones de la ruta de la zona reina. Ahí vemos cómo quedó prácticamente en una zanja este transporte pesado de esta ruta de Chicamán, y esto se repite a menudo. Carreteras llenas de lodo, los baches, este inconveniente que existe es la realidad de muchos de los ciudadanos que deben viajar en las carreteras del país. De Chicamán, el Polo Chic, como ellos muy bien lo dicen, es intransitable. Si cuesta mucho transitarlo en esta época, es casi imposible poderlo transitar. Y mire,
A los guatemaltecos hay que decirles, las alianzas público-privadas funcionan en todos lados del mundo. Efectivamente se tiene que pagar los peajes, pero también existen las carreteras secundarias, que son las carreteras que le da mantenimiento al Estado. Como en el caso de Escuintla, usted baja por la autopista, usted tiene dos opciones. O agarra por Palín en la carretera que se llama la carretera vieja y que es la que lo saca a Escuintla, o agarra por la autopista y paga su peaje. Y entonces yo creo que esto de alguna manera iría solucionando un problema tan grave que tenemos con el tema de las carreteras. Pero, o si no, lo que deberíamos de hacer es entregar en alianza público-privada, por ejemplo, el anillo periférico nacional y el metropolitano, que nos permita que efectivamente se pueda de alguna manera ir desfogando todo ese tráfico que tiene que entrar a la capital por otras rutas, aunque sean pagadas y que las empresas asuman ese costo, aunque no lo trasladen al final, pues, pero lo importante es que al paso que vamos, ahorita hemos de estarnos movilizando en la capital 1.300.000 vehículos. Dentro de 5 o 8 años estaremos 1.600.000 vehículos. ¿Cómo se va a poder movilizar uno en la capital si el transporte público también es deficiente? Usted tiene Transmetro y tiene Transurbano, pero no le cubren todo el caudal que se necesita cubrir en movilización de transporte. Claro, y el tema de la inseguridad también hace que muchas personas adquieran motocicletas o vehículos para movilizarse de un punto a otro. Entonces es sumamente complicado. Yo creo que es un tema de fondo para el futuro del país y creo que hay que buscar alternativas de solución, porque si no, en pocos años ya no nos vamos a poder movilizar. Usted muévase de la zona 1 para acá en 1 hora pico, hace 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y usted está recorriendo 10 kilómetros. No puede ser. O sea, hay que buscar soluciones. México perdemos la vida, perdemos la paciencia. Es correcto. Y en algunos casos, como lo decían nuestros televidentes, también las personas que van enfermas, que necesitan ser llevadas a un centro asistencial, pueden hasta perder la vida por el mal estado de las carreteras. Gracias, licenciado Rivera Clavería, por acompañarnos esta mañana aquí en Telediario. Es tiempo de la pausa, 7 de la mañana, 45 minutos. Quédese, ya regresamos.